Uno, dos, tres, ya estamos emitiendo. ¿Qué tal, compas? Saludos a todos. Es una verdadera pena que no hayamos podido transmitir el día de hoy desde el otro canal, pero bueno, así es esto. La plataforma no es nuestra y tenemos que seguir las reglas que ellos nos ponen, aunque a veces sean injustas. Pues el día de hoy se llegó por fin, ¿no? El 1 de julio. Yo lo veía tan lejano. Me parece, de verdad, créanme, me parece que fue ayer, el 1 de julio de 2012, y ya estamos nuevamente, ¿no? En elecciones. Y está el día de hoy para platicar con nosotros, pues, el compa Javier, y están también dos compañeras, Mel, a quien ustedes ya conocen, y también a otra compañera que no conocíamos, ninguno de nosotros hasta el día de hoy, que nos llegó por ahí un video, la estuvimos escuchando, pudimos contactar con ella y pues decidió que nos acompañaba para hablar un poquito sobre la postura que ella tiene. Entonces, pues primero para ir saludándolos, Tania, pues tú eres la nueva, entonces pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, para que nos des tu opinión. Les digo, ella es diseñadora gráfica y es creadora de una página que se llama Las Sirenas Sí Existen. Gracias, Tania. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, gracias por la invitación y pues aquí estoy muy contenta de poder aportar un poquito de la reflexión. A ver qué pasa mañana. Pues sí, muy bien, Tania, gracias. Mel, pues a ti ya te conocen, pero de todas maneras, pues si quieres presentarte para quienes no te conozcan, ¿cómo estás, Mel? Saludos. Hola Aris, ¿qué tal? Saludos, saludos a todos, saludos bandita. Pues sí, pues ya nos hemos escuchado en alguna otra ocasión y pues aquí vamos a platicar, vamos a ver cómo dirían por ahí no solamente el día de mañana, el día después de mañana. Vamos a ver, se va a poner interesante y pues hay mucho que platicar y mucho que aclarar, mucho que reflexionar al respecto. Saludos, saludos compañeros también. Gracias, Mel. Y bueno, también ya conocen a Javier Hernández Alpizar, él es adherente a La Sexta y también está en esta ocasión con nosotros para platicarnos sobre la elección y también sobre lo que se está viviendo en el contexto de los pueblos originarios de nuestro país en este justo momento, situaciones muy graves que ya nos irá por aquí también contando Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Aris, hola Marisa, hola Tania, hola a todos los que están escuchando, buenas noches. Pues aquí esperamos que las reflexiones puedan ayudar un poco a serenar ánimos, porque en efecto a veces estas situaciones preelectorales suelen causar mucha tensión y esperemos que no pasen de tensión.
Pues fíjate, Javier, si quieres, para no perder la línea de esto, que me parece que es muy, muy importante, no sé si quisieras contarnos, el día de ayer les comparto, compas, que el día de ayer nos compartía Javier información acerca de algunos medios nacionales que estuvieron difundiendo una información falsa, así que falsa de toda falsedad, y creemos que con la intención de eso, de confrontar más una información que circuló en diarios como El Financiero, donde se aseguraba que el EZLN ya se había aliado por ahí en Chiapas con fulano de tal y no sé qué tanto. Y sería muy importante, Javier, que nos dijeras cómo surge esto, de qué se trata, es posible, es verdad, es mentira. Ahí está el micrófono, Javier. Bueno, afortunadamente ya los compañeros del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, han subido un comunicado a su página desmintiendo esta información falsa y la relacionan dos notas. Una la vimos aparecer en Proceso de sobrevuelos en la selva lacandona, cerca de las comunidades de Amador Hernández y otras comunidades, algunas de ellas zapatistas, y que denuncian este acoso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la Marina en un contexto preelectoral, y que nos saltó mucho esa denuncia justamente porque también es en el contexto de que varios medios nacionales y algunos locales chiapanecos no solamente hicieron una nota, sino hubo todo un montaje. Una organización cuyas siglas son UREME se presentó sin ser del Congreso Nacional Indígena, usurpando un lugar que no les corresponde, se presentó como si fuera del CNI y presentó a algunas personas encapuchadas, haciéndolas pasar por representantes de los municipios autónomos. Y uno de sus voceros del UREME decía que hacía una alianza pública con el gobernador, con el candidato a gobernador del PRI allá en Chiapas. Entonces, no solamente sorprende la desfachatez de hacer una rueda de prensa con una organización charra, una organización apócrifa que quiere hablar en nombre del CNI sin pertenecer en él, sino además también presentar a algunas personas como si fuesen zapatistas y después lo que seguramente fue un chayote, porque de otra manera no se entiende cómo medios, no solamente locales en Chiapas, sino medios nacionales como El Financiero o como Milenio, reproducen la nota. Y estos medios después se escudarán en que, bueno, a ellos les llegó el boletín, les llegó una organización, pero en realidad cualquier medio serio debería siempre, antes de publicar una nota, pues compulsarla, ¿no? Ver si es real la organización que la está presentando, etcétera. Pero es una estrategia de guerra psicológica que puede tener consecuencias graves. De por sí, mucha gente de Morena, no toda la gente de Morena es igual, pero hay mucha que es muy desinformada. Hay gente que siempre ha consumido la falsedad de que el EZLN es una creación de Salinas que aparece cada 6 años para arruinarle su fiesta electoral, ¿no? Y cuando este tipo de información falsa pueda generar, si se hubiera viralizado una reacción por parte de Morena, podría haber llegado hasta la violencia, ¿no? En un momento dado. Afortunadamente, por lo poco que vi en redes sociales, no circuló mucho, pero curiosamente sí circularon algunas otras. Por ejemplo, había una foto de los zapatistas de hace años, ¿no? En un ejercicio de estos que hacen públicos, en donde desfilan, etcétera, y alguien ponía como nota que se estaban movilizando ya, dispuestos a operar para que no hubiera fraude, ¿no? Que es, digamos, como la versión contraria, aquí como si estuvieran apoyando a Morena en las elecciones que van a hacer mañana. Entonces, este tipo de desinformación no es casual, es deliberada, y pues es parte de un clima ahorita que hay de confusión, de tensión, ¿no? Hay una expectativa, algunos piensan que va a haber fraude, otros piensan que no, que simplemente la burguesía ya aceptó a López Obrador y que esto va a ser un mero trámite, pero sí podría haber incidentes violentos, y lo que está haciendo el Estado, que irresponsablemente está difundiendo esta información, es atizar este clima, me parece. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Mel tiene algo que comentar, nada más voy a apuntar que todo esto me parece igualito a una información que circuló también el día de hoy, compas, en Acapulco,
tapizaron Acapulco yo no puedo llamarlo narcomantas, ¿no? De mantas, dejémoslo así, donde están advirtiendo, probablemente utilizando hasta el mismo lenguaje que los narcos, ¿no? Que voy a ir por él o voy a ir por aquel que esté comprando voto. Yo decía, subí un video hace un rato en el canal, en el otro canal, donde decía, esto incluso puede venir por parte del Estado, ¿eh? O sea, para sembrar todavía más miedo, más discordia, más enojo, porque me parece algo que sinceramente yo no recuerdo que haya ocurrido antes. Mel, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, Aris, en este mismo tenor de lo que mencionas ahorita, Javier usó el término guerra psicológica, ¿no? Y así como guerra psicológica, pues tenemos otros conceptos que también vienen una y otra vez a lo largo de la campaña, ¿no? La campaña del miedo. Otra cosa que hemos visto mucho últimamente, el bullying cibernético. No puede uno decir algo porque viene luego alguien a amenazarte, a amedrentarte, a presionarte, ¿no? De una manera agresiva. Y esto nos lleva en general a lo que debería de ser el tema, ya lo comentábamos en una emisión anterior, a lo que debería de ser el tema central, que de alguna manera todos sabemos que está ahí, pero nadie lo dice con todas sus letras, que es la violencia que vive el país en términos generales y en particular que se ve reflejada en la campaña política. 132 políticos asesinados durante la campaña. Entonces, bueno, ese es el más alarmante de los datos que podemos ver, sobre lo que podemos pensar. Pero también esta guerra psicológica, también las campañas del miedo, también el bullying cibernético, son otros tipos de violencia, ¿no? Y pensando, y por ejemplo, ahorita me gustaría mucho que Tania, que tiene conocimiento de la lucha feminista, nos dijera, está este famoso violentómetro, en el cual tenemos que reconocer como modos de violencia, no solamente las agresiones físicas o no solamente los golpes, ¿no? Donde sabemos que el extremo es la muerte, pero que también hay otras manifestaciones de violencia que no por ser menos graves, entre comillas, deben de pasar desapercibidas, como esto, como la guerra psicológica, las campañas del miedo, el bullying cibernético. Entonces, eso, que no se nos quite de la mente que el tema a tratar, que de lo que está adoleciendo este país, de lo que está adoleciendo esta campaña, es de la violencia. Eso era lo que quería señalar, Aris. Gracias, Mel. Sí, digo, es que vamos a reconocerlo, yo el primero, desde mi silla, desde acá, desde donde yo estoy, no saben qué trabajo me ha costado mantener en muchos momentos la cordura, no se puede. Era algo que comentábamos un poquito antes de arrancar la emisión, compas. Nos hemos visto rebasados y nos hemos convertido, yo primero, en todo aquello que decimos que no queremos que pase, ¿no? Y es que es muy difícil porque, miren, ya nada más para darle la palabra a Tania que comente acerca de lo que preguntaba Mel, no se me va a olvidar que escuché a esta chica de Cherán, no recuerdo su nombre porque tampoco lo dice ella en un video, pero participa en Radio Fogata, de una manera muy sencilla, muy clara, dice, los partidos que su nombre lo dice, nos parten, nos dividen, y tenemos de verdad 6 años enfrentados, y este último año ha sido verdaderamente de terror. Tania, no sé qué pienses en relación a lo que decía Mel y bueno, sobre este tema de la violencia. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Mel y con lo que comenta también Javier de que el violentómetro también puede servir para la represión política. Creo que sería interesante hacer justamente ese ejercicio del violentómetro en la cuestión electoral y política. Y justo ahorita que hablaba Mel, me venía a la cabeza cuando Ricardo Monreal es como
digamos, expulsado de Morena y que luego regresa, hace un meeting en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, y yo estaba siguiendo ese meeting por una transmisión en streaming, y me parecía de verdad escalofriante, todavía lo recuerdo y se me enchina la piel, de todos los comentarios horribles que la gente estaba haciendo, de quienes a lo mejor, no sé si acarreados o no, pero lo fueron a apoyar. Y entonces fue como un encuentro entre gente del mismo partido Morena, que se decían todo lo que nos han dicho a nosotros cuando vamos en las marchas, ¿no? Groserías, insultos, fue, de verdad a mí me pareció muy impresionante eso, porque fue como una pequeña muestra, como un botoncito de hasta dónde se puede llegar con la violencia incitada, ¿no? Me parece que para mí estas son las elecciones más agotadoras, a pesar de no haber estado como en otras ocasiones en campaña, ¿no? Yo sí hice campaña por López Obrador en el 2006 y en el 12, y esta vez decidí alejarme desde que empecé a ver las alianzas que se estaban generando en esa cúpula, y la verdad es que me parece muy preocupante, de veras, esta división tan grande que se ha generado entre la sociedad. Ahora que yo publicaba en mi página que mañana voy a escribir el nombre de Marichuy porque me parece un acto digno y que deja mi corazón tranquilo, porque yo no quiero ser parte de eso que ahora es Morena. Me han dicho de todo, hay gente que me ha insultado también, y pues obviamente he perdido amistades en este camino, y pues me parece muy triste que justo lo comentábamos hace ratito, ¿no? En realidad quienes nos están acotando, quienes nos están dividiendo son ellos, y la gente que se lo está comprando pues está en un error muy grande, porque yo lo que creo es que si no hacemos comunidad, esto se va a ir al carajo, ¿no? O sea, creo que la única manera de salir de todo este desastre que es el país es haciendo comunidad, haciendo redes y dejando de lado la violencia, ¿no? Pues sí. Uno de los temas que más hemos tocado nosotros en nuestros espacios, los compas que nos ayudan, con los que colaboramos en las redes sociales, siempre ha sido el tema de la violencia. A mí particularmente me parece que es lo más urgente que se debería atender en nuestro país, y la verdad es que no le veo yo la salida por ningún lado. Yo escuchaba, trataba de ponerle atención a ese primer debate o el segundo debate de los candidatos, donde hablaron de la violencia y de las formas que ellos proponían para poder detenerla, y caray, me desespera no encontrar una respuesta, ¿no? Hemos estado durante 6 años, suena bien fuerte, pero hemos estado contando muertos. Es tan difícil siquiera nombrarlos, ¿no? Porque son 200 y tantos mil, ¿no? Entonces, muy apenas a veces nos acordamos de algún nombre, y es este tema de la violencia tan grave lo que el día de hoy, pues volvemos a ver, ¿no? Y estamos viviendo un clima de violencia terrible unas horas antes de la elección. No sé, vamos a ir intercambiando los lugares. Adelante tú, Mel, adelante. Pero fíjate, Aris, ahorita que mencionas los políticos, ¿no? Que no tocaron el tema de la violencia, de los candidatos presidenciales, que durante los 3 debates nunca hicieron señalamientos claros que apuntaran hacia el hecho de los asesinatos políticos de esta campaña electoral. Fíjate que ahí se muestra también el elitismo, este elitismo que vivimos tan crudamente en México y que desde luego se ve en la clase política. El 80% de los candidatos asesinados eran candidatos a presidencias municipales.
Y entonces a lo mejor para los candidatos presidenciales eso no es la gran cosa, ¿no? Porque bueno, pues hay ahí una comunidad chiquita, ¿no? Pues sí, ¿a quién le va a importar si ni siquiera sabemos el nombre o cómo queda, ¿no? No es la Ciudad de México, no es Monterrey, no es Jalisco. Pero el punto es que son en esos municipios en donde empieza el crimen organizado. Es de ahí de donde surge las primeras manifestaciones de violencia, ¿no? Empieza en esos lugares y se empiezan a extender y se empiezan cada vez a expandir más y más y más y más hasta que termina siendo una situación como la dramática que vivimos actualmente, que es en prácticamente todo el país. Entonces llama la atención esto de que el 80% de los candidatos asesinados sean a presidencias municipales y no a cargos que ellos podrían considerar más importantes o más cercanos a esta élite. Entonces, hasta dentro de la élite hay élites, ¿no? Como subélites. Eso es algo que me llama la atención de este asunto de los asesinatos políticos. Claro, y dice aquí, saludos por cierto a los que están en el chat, los estoy leyendo, ¿eh? Y por ejemplo, dice Maye, que no tocaron muchos temas importantes, y por aquí comenta también el compa Gavito, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. A ver, díganme ustedes, en los debates ustedes escucharon la palabra feminicidio. Es que no se habló del feminicidio. Es que no se habló de las tasas altísimas. Ya no hablemos de años anteriores. Este año estamos rompiendo récord en feminicidios en este año. Tania, si quieres comentar algo. Sí, es un tema que me parece fundamental. Como decía Mel, yo he seguido la lucha feminista y la verdad es que siempre me ha parecido muy grave que ningún candidato, la verdad es que yo no espero nada de Anaya, ni de El Bronco, ni de mí, ¿no? Se esperaba un poco, o yo esperaba un poco más de la pseudoizquierda de Andrés Manuel, y la verdad es que me pareció muy grave. Voy a hablar de un caso en específico, que él, teniendo tan cerca, digamos, de su discurso político, incluso de su ubicación, ¿no? De una de sus casas, Andrés Manuel siempre ha hablado de que él tiene un departamento, o su esposa tenía un departamento ahí en Ciudad Universitaria, y el hecho de que apareciera asesinada ahí Lesbi, no mereció ni siquiera un tuit, ¿no? De él como político, que se supone que se preocupa por la cuestión social o un poco más que los otros. Y entonces a mí me preocupaba mucho eso, porque justamente se nota una enorme distancia de todos los políticos, de ellos hacia nosotras como mujeres, que somos las que todos los días salimos con un montón de miedo a la calle, ¿no? Me parece muy grave eso me cimbró un montón, ¿no? Como yo decía, la verdad es que sí se merece por lo menos un tuit. Oigan, un feminicidio aquí en Ciudad Universitaria, vamos a hacer ruido, ¿no? Y la verdad es que ni a él como político, digamos, que encabeza ese movimiento, que dicen hoy que va a ganar mañana, ni a ninguno de su equipo cercano, ¿no? Se presenta de parte de Morena ese como especie de manual, ¿no? Acerca de la labor de las mujeres, y se deja de lado el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son pequeñas claves que se pueden ir revisando ahí para ver que realmente no es cierto que les interesa tanto la cuestión social como dicen, pues, ¿no? Pues sí, no les importa, no tan solo eso, yo creo que están más preocupados y se ocuparon todos los candidatos en lanzar consignas bonitas, en cosas que pues sí ganan votos y arrancan aplausos, ¿no? La verdad es que me da mucha risa escuchar a López Obrador decir que va a vender el avión presidencial. Perfecto, no, hombre, ya, gracias.
con esto ya todas las mujeres del país se pueden sentir seguras, ya pueden estar tranquilas porque pues eso es muy importante. Cosas de ese tipo, o ya no hablemos de barrabasadas nivel Jaime Rodríguez Calderón, ¿no? Que yo, de hecho, hasta me quedé pensando, aparte de que la propuesta de mochar las manos pues era violatoria de todos los derechos humanos habidos y por haber, incluso hasta podría, no sé, algún abogado nos podría ayudar, podría haber hasta constituido un delito, ¿no? O sea, por favor, en fin, pero Javier, ¿qué piensas tú en relación a estos temas, la violencia que no tocaron los candidatos, temas como el feminicidio, ya introducía también Tania el tema del aborto, cosas que pues a ellos no les da mucho por hablar, que no les gusta mucho hablar de eso? Bueno, en realidad no es nuevo, digamos, ni el tema de la violencia, ni el tema de esta indiferencia sistemática de los políticos. Lo que pasa es que no vende bien, no tiene marketing hablar de problemas tan graves, y para ellos es difícil, piensan que no suman votos. Yo recuerdo polémicas que había ya desde 2005, 2006, en la candidatura entonces también de López Obrador. Alguien que defendía su derecho a votar por López Obrador me decía: a la mayoría de los mexicanos, ¿acaso les preocupará que tengan un poco más de dinero en el bolsillo? No les van a interesar las muertas de Juárez, no les van a interesar esos temas que cierta izquierda retoma, a la gente no le importan de manera masiva, y hay que hablar bien en términos de que sienta que va a tener un mejor empleo, un mejor salario, este tipo de las campañas de derechas e izquierdas, que no son un exclusivo. El lema de Cedillo era bienestar súper cálido, ¿no? Bienestar para ti en primera persona y para tu familia, ¿no? Entonces, ese es que el marketing político sí aconseja. Y en el 6 tuvimos la presión en Atenco, tuvimos la tortura que estaban ahí solidarizándose con el pueblo de Atenco, tuvimos la complicidad del PRD, que entonces era el partido de López Obrador, el PRD estatal, y fueron parte de los que pidieron la intervención militar y policíaca en Atenco, y de parte de López Obrador tuvimos un grandísimo silencio, con nada de todo ello. Y más de haber gobernado, lo decía yo en una transmisión anterior. Javier, perdón que te pise, se está cortando mucho tu micrófono, no sé qué sea. Caray. Bueno, a lo mejor espero tienes abiertas otras aplicaciones o algo así. Ok, voy a tratar de hablar más despacio. Entonces, a ver, dale, creo que ya. A ver, entonces les decía, en 2006, pues, por un lado la complicidad del PRD y por otro lado la indiferencia de López Obrador frente a estos problemas, siendo que además, cuando gobernó, lo había dicho en una transmisión anterior, había dejado sin justicia el asesinato de Digna Ochoa, el asesinato de Pavel Noel González. ¿Por qué? Porque para los políticos no es conveniente tocar eso, porque tocan los intereses de élites, tocan los intereses de poderes fácticos, tocan los intereses de la represión, que realmente está ahí, más allá de sus voluntades. Entonces, es verdaderamente como infantil tener un discurso centrado solo en el combate a la corrupción, cuando los males de la sociedad no se ven. Lo que mencionaban ustedes, los feminicidios, jamás se han mencionado, en ninguno de los candidatos políticos lo ha hecho, porque son un tema incómodo, un tema que no tiene soluciones fáciles, y las campañas electorales están hechas para dar respuestas fáciles, respuestas que tranquilicen, respuestas que den esperanza, ¿no? Alguna vez que ponía yo en redes sociales que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena y el SIG no están diciéndole a la gente que tenga la esperanza en ellos y que muy pronto va a cambiar todo, le están diciendo que las cosas son muy difíciles y que lo que viene va a ser peor. Me decía alguien, es que es una izquierda muy dura. No es que seamos duros nosotros, es la realidad la que es dura. Y lo que es bastante terrible es endulzarle a la gente esa realidad, tratar de engañarla diciéndole que sin necesidad de tocar los intereses de la élite, únicamente votando por alguien, sin hacer demasiado esfuerzo o sacrificio o participación de los ciudadanos, se van a cambiar las cosas por la voluntad de unos pocos. Pensar que, por ejemplo, sin desmilitarizar el país, solamente por el hecho de desayunar todos los días con López Obrador, los jefes militares van a dejar de violar derechos humanos, por ejemplo, es casi pensamiento mágico, y
pues desafortunadamente, muchas de las víctimas probablemente tengan esta ilusión, como en Nicaragua cuando votaron en el contexto de la guerra que los Estados Unidos tenían contra la revolución nicaragüense de aquella época, y el voto era votar por muy diferente al de ahora. Votar por ellos era la continuación de la guerra, y supuestamente votar por la candidata que los Estados Unidos apoyaban era el fin de la guerra. Y los nicaragüenses, por mucho que desearan el cambio, terminaron votando contra la guerra porque la violencia ya los había hecho víctimas de muchas cosas. En este caso, yo creo que ya desde los últimos un par de sexenios, por lo menos, y a muchos niveles, mucho del voto es voto del miedo, es que esperan que quien gane pacifique las cosas, que quien gane, y con los argumentos que sean. Alguna gente quizá pensó, por ejemplo, que votar por Peña Nieto era votar por la paz, porque él, como buen priista, no iba a combatir al narco y entonces iba a acabar la guerra, pero en realidad es engañarse, es creer que la guerra realmente fuese una guerra contra el narco y no una guerra para lo que está hecha, que es para aterrorizar a la población, y que eso parece que no va a cambiar, gane quien gane. Vaya, yo a veces cuando hablo y digo cosas muy parecidas a las que tú dices, me dicen que soy pesimista, Javier. No sé, a mí me gustaría creer que el mundo no es así, pero es que el mundo es así. ¿Ibas a comentarme? Sí, bueno, ya rápido en paréntesis, ahorita que dices que soy pesimista, fue exactamente lo que me dijeron hace rato que ya ves que escribí mis 11 tweets sobre mañana probablemente, y compartía yo en Twitter algunas reflexiones respecto a lo que podría pasar, ¿no? Después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y luego saltan, ya todos nos sabemos esta historia, ¿no? Luego saltan los defensores de Andrés Manuel, atacar, agredir, a los más cercanos, los que tratan de ser más soft, que dicen cosas como, ay, no, que yo te quiero mucho, pero pues eso que dices está mal, ¿no? O sea, casi yo te adoro, pero eso sigue siendo una pendejada. Pero, y a decir ese tipo de cosas. Que, fíjate, es que se me quedó ahorita muy grabado lo del violentómetro. Es que si lo pensamos con el caso de la violencia de género, ¿no? Es que yo te quiero mucho, entonces por eso te pido que te vistas más femenina, porque ya sabes, me gustas, y por lo mucho que te quiero, te pido, ¿no? Y que sabemos que este tipo de expresiones, aunque parezcan positivas, son violentas. Es lo mismo, estamos viviendo exactamente lo mismo en la campaña política, que nos tachan de pesimistas. Y respecto a lo que decía Javier, sinceramente se me olvidó por responder a lo que dijo Ari. Entonces le dejo la palabra mejor a alguno de mis compañeros. Pues mira, creo que va a ser más fácil, Mel, que vea la gente de qué estamos hablando. Mira, les voy a compartir mi pantalla. Hace un rato Mel publicó 11 tweets. 11. Estos son. Mañana, decía Mel, mañana probablemente será el fin de un... déjenme ver primero si están viendo. Sí. Mañana probablemente será el fin de un sueño, del sueño de los que alguna vez creímos genuinamente en el cambio verdadero. Mañana probablemente veremos la estocada final al sueño de la alternancia que empezó a morir en el sexenio de Fox. Mañana probablemente veremos a los mismos del PRI, PAN, PRD, próximos a ocupar cargos públicos. Esta vez, bajo el cobijo de un partido que surgió gracias a la lucha de un movimiento por el que muchos dábamos casi la vida. Dábamos. Mañana probablemente, cuando veamos a Napito celebrar la victoria, muchos vamos a llorar porque no era esa la victoria que queríamos. Nosotros queríamos una verdadera. Mañana probablemente cuando veamos a Manuel Espino, a Bartlett y a González Cázares, facilitadores de fraudes pasados, celebrar que no hubo fraude,
recordaremos que nuestro país es surrealista. Mañana probablemente al saber que Cuauhtémoc Blanco gobernará Morelos, muchos recordaremos que ni el fin justifica los medios, ni viceversa. Mañana probablemente cuando veamos a quienes algún día lucharon por sus convicciones, agradecer a Televisa, recordaremos a George Orwell y diremos, nunca debimos confiar en ellos. Mañana probablemente recordaremos a esas amistades que prefirieron alejar las voces críticas, que reprochamos la falta de congruencia y la violación a los principios fundamentales que motivaban nuestra lucha. Mañana probablemente se nos rompe el corazón tras la conciencia de que somos un pueblo donde la ideología y la dignidad valen menos que un sencillo de Belinda. Mañana probablemente muchos derramemos lágrimas, quizá más lágrimas que en 2006 y quizá más dolorosas que en 2012. Mañana probablemente. Esto es lo que escribió Mel en su Twitter hace un rato, 11 tweets, mañana probablemente. ¿Qué pensabas cuando escribías esto, Mel? Me gustó mucho cómo los recitaste, sonaron muy como lo sentía. Venía en el metro y acababa de ver el video de Tania López, que ya lo anduvimos también compartiendo por ahí. Y me inspiró porque yo me identifiqué con esa misma Tania. Decía yo, todavía hasta antes del cierre de campaña pensaba votar por Andrés Manuel, pero entonces me di cuenta de pronto de que todos esos artistas que lo apoyamos, que estuvimos ahí, que digo, no voy a decir las palabras exactas, pero que nos desvelábamos, ¿no? Nos desvelábamos haciendo cosas para crear expresiones culturales que apoyaran a Andrés Manuel, que motivaran el voto a su favor. Y básicamente lo que dice Tania es, nos dieron una patada en el trasero y subieron a Belinda, a Sergio Mayer, y entonces empezaron las estrellas de Televisa a figurar, y nosotros que construimos el camino hasta ese lugar, simple y sencillamente fuimos ignorados, fuimos omitidos, ¿no? Ella habla en particular de los artistas, pero creo que a muchos nos pasó así. Muchos estuvimos mucho tiempo, dimos muchas cosas, y no es un reproche, porque uno sabe que cuando da su energía, cuando da su tiempo por un movimiento social, no está esperando una gratificación ni está esperando un reconocimiento, ¿no? Estás esperando eso que nos prometieron, ese cambio verdadero. Entonces, yo también pasé muchas noches, así como lo narra Tania en su video, ¿no? Desvelada. Incluso teníamos una organización que se llama Morena Cultura, todavía existe, pero yo ya no soy parte de ahí. Yo dejé de apoyar a Morena en cuanto se convirtió a partido político. Y recuerdo, ¿no? Pasamos toda una noche en el Zócalo dibujando con gis las siluetas de los muertos que representaban aquellos muertos que quedaron, que fueron víctimas de la guerra de Calderón contra el narco. Y decíamos, necesitaríamos 10 zócalos para que cupieran todos los muertos de la guerra de Calderón. Pasamos toda una noche. Fuimos como a las 3 de la mañana al Café Popular, que ustedes saben que está a las 24 horas del día dando servicio, a comer algo. Y como esa hay muchas historias y muchas experiencias. Y entonces hoy, cuando volteamos, cuando vemos a Andrés Manuel entre toda esa producción televisesca, ¿no? Entre todas estas personalidades, lo decía Tania con mucho coraje, con todo la energía, la pasión de este sentirte traicionado, del sentir que para eso sirvieron tus esfuerzos, que condujeron a ese show patético del Estadio Azteca. Compartí ese sentimiento y me salieron esos tweets. Acababa justamente de ver el video de Tania.
y me recordé, me identifiqué perfecto con el sentimiento y así es como me siento. E inmediatamente vinieron los defensores de Andrés Manuel, qué pesimista, qué mal estás, me caes muy bien, pero lo que dices no tiene sentido. Alguien me decía que nadie es perfecto, ¿no? Justificando a Andrés Manuel. Híjole, pues no, nadie le está pidiendo que sea perfecto, le está pidiendo que sea responsable como político y que no defraude a quienes alguna vez le dimos la confianza. Bueno, ya es tarde ahorita porque ya lo hizo, pero eso fue lo que tenía en mente. Uf, yo creo que como la tuya y como la historia de Tania, de quien ahorita les voy a poner también un pedacito del video por el cual la conocimos, pues hay muchas, ¿no? En todo el país. Igual, yo, si les sirve de consuelo, déjenme decirles que pues a mí me han dicho de todo menos que soy bonito, ¿no? De todo, es que es de todo pues porque creo que la gente de López Obrador tiene mucha fe, mucha esperanza, y en eso es en lo que están basando eh, la decisión que van a tomar el día de mañana, ¿no? Entonces, cuando tú les dices algo eh, que tiene que alejarse de la esperanza y de la fe, porque esto no es una religión, cuando les dices que se tiene que razonar y cuando les señalas los pintitos en el arroz, ¿no? Y cada vez son más y más y más, pues bueno, indudablemente pasas a formar parte de lo que, pues de la nueva mafia del poder, porque la que era antes ya no es. Javier, ¿qué piensas de la gente, como Mel, como Melissa y como Tania, que creyeron en un proyecto de un partido político que se fundó? Eso creo que nos consta a todos. Se fundó a partir de las bases sociales de México, ¿no? De muchos colectivos sociales, y que el día de hoy se haya alejado tanto de lo que fue, no sé, por ahí antes de la elección del 2012. Me acordé de un que también se sentía defraudado cuando ganó Vicente Fox, porque él decía, estuvimos sexenios y sexenios luchando contra el partido, pidiendo democracia en México, y justamente la primera vez que hay alternancia es con el PAN y es con un sujeto prefabricado, ¿no? Por la como Vicente Fox. Pero dice él, a mí me cayó el 20 cuando leí en la Jornada Ilustrado una carta que criticaba a Alianza Cívica y que le decía que había recibido de la NED una fachada de la CIA. Ya cuentas, obviamente, Alianza Cívica jamás. La carta, cuando me di cuenta que la CIA en una de las que están exigiendo en México, dije, nos usaron. Nos usaron a los ciudadanos que queríamos democracia. Perdón, Javier, se corta mucho. Se corta permíteme. mucho, perdón. No sé qué sea, si el otro día te escuchabas re bien. ¿Qué será? ¿Tienes abiertos programas? Debe ser un poco la conexión. ¿Por qué no hacemos algo? A ver si se escucha un poco mejor. Ya tienes el enlace, si quieres sal y entra de nuevo y a lo mejor se corrige. Perfecto. Voy a poner el mute y ahorita vuelvo a entrar. Ok, perfecto. Bueno, estaba leyendo, ustedes no lo ven aquí en lo que entra Javier de nuevo para que nos cuente. Estaba leyendo el chat que tenemos aquí y y dice por aquí, se los comparto. Melissa dice que vio el video y que le inspiró a raíz del video de Tania los tweets que escribió. Bueno, les voy a compartir un poquito del video, porque también le quiero preguntar a Tania qué sentía cuando estaba hablando en el video que publicó el día de hoy. Les voy a compartir un pedacito para quien lo quiera, pues está en su propia página, la van a poder ver también. Las sirenas sí existen, entonces me dejan de escuchar a mí, les pongo un cachito del video para que sepan de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Decidí hacer este video porque
Ayer escribí algo sobre mi postura ante las elecciones, que son ya el domingo, y pues quiero compartirlo con ustedes. Espero que sirva. No sé muy bien cuál es la finalidad. Creo que es en gran parte una catarsis, nada más. Y son muchas cosas que quiero decir, que no me había atrevido a decir porque todavía estaba como esperando que me convencieran o convencerme de lo contrario. Entonces, quisiera leerles esto. Es un poco largo, espero que sirva. Y bueno, que sirva quizás solo para la reflexión. No espero mucho más de esto. Es, como les digo, una catarsis. Bueno, ahí va. Tenía 15 años cuando seguíamos muy de cerca la campaña de Andrés Manuel para la jefatura de gobierno del DF. Íbamos a los mítines y debatíamos en reuniones familiares nuestra convicción de izquierda. Recibimos con alegría también la marcha del color de la tierra. Esa convicción de izquierda se convirtió en mi principal motivo para alzar la voz y convertirme en activista. Decidí estudiar diseño gráfico por esa gigantesca necesidad de comunicar, porque viví la campaña de Fox como el engaño visual más despiadado que nunca me había imaginado. Y pensé ingenuamente que la izquierda mexicana necesitaba más profesionistas de la imagen, haciendo campañas creativas e interesantes. En 2005 acompañamos a AMLO en la batalla contra el desafuero, desde las calles, platicando con vecinos y concientizando, en cada espacio donde nos encontrábamos. En 2006 participé en el Frente Universitario de Apoyo Crítico Andrés Manuel López Obrador. Hicimos una campaña promoviendo el voto y después protestamos enérgicamente por el fraude electoral. Vivimos tormentas, cansancio, pero también mucha alegría y esperanza en el plantón de Reforma. Sentíamos que la voluntad popular sería escuchada. Después vino la Convención Nacional Democrática, el presidente legítimo de quienes habíamos luchado para que no nos robaran la elección. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Así cantaba Silvio Rodríguez en el Zócalo de la ciudad, en esa ceremonia memorable y hermosísima donde podía sentirse el latir de un pueblo decidiendo su futuro. Sufrimos el sexenio de Calderón. A pesar de tantísima sangre y terror, seguimos luchando. Seguíamos creyendo en la utopía que nos ayudaba a caminar. Construimos entonces el Movimiento de Regeneración Nacional. Pensando en la coyuntura de 2012, hicimos convocatoria en la UNAM con estudiantes de diseño gráfico y había carteles realmente interesantes. Diseñamos gratis por convicción, por fe y porque creíamos que otro México más justo era posible. Construimos entonces un colectivo llamado Colectivo Ceiba, para hacer eventos culturales y artísticos itinerantes, hecho de jóvenes artistas que también donaban su trabajo. Pedíamos prestadas las tarimas, el sonido, comprábamos nosotros los materiales. La mayor parte de las veces nos subsidiábamos entre nosotros. Diseñamos camisetas, carteles y comenzamos a reproducir videos informativos de nuestros eventos artísticos. Cuando vino el golpe al ESME, la idea era difundir la resistencia de los trabajadores y redoblamos esfuerzos. Invitamos a gente muy talentosa como los Nacos o Gabino Palomares. Tocábamos Alberto Arista y yo, cantaba El Viejito que Canta, Yoali bailaba danza contemporánea, Jorge Méndez hacía teatro. Hicimos eventos para credencializar cuando se construía Morena como partido político. Talleres para niñas y niños, teatro, danza, música, pintura, encuentros de raperos en las calles, en plazas públicas y en medio de cualquier condición adversa, estábamos ahí. Tratando de hacer un contrapeso, aunque fuera muy pequeñito, a Televisa y TV Azteca. Lográbamos conectar con la gente, ávida de mirarnos así desde la intimidad que se genera cuando regalas algo de corazón. Hoy me siento conmovida, me siento triste y me siento muy decepcionada, con un hueco enorme en el corazón. Tantos años organizando esta fiesta que hoy vemos ante el inminente triunfo de AMLO y no estar invitados.
tanto tiempo invertido en el cambio para terminar haciendo alianza con la ultraderecha de Encuentro Social, círculos de estudio y charlas para terminar avalando candidatos como Barbosa, Cuauhtémoc Blanco o Sergio Mayer. Imagínense por un momento chiquito, ¿qué hubiera pasado si Belinda hubiera hecho campaña por Mir o por Anaya? Imagínense por un momento cómo hubiéramos criticado que alguno de esos candidatos hubiera hecho su cierre de campaña en el Estadio Azteca. Hagan memoria de cómo criticamos a Peña Nieto por cerrar su campaña en ese lugar. Imaginemos por un momento cómo hubiéramos lanzado críticas en redes sociales si Belinda hubiera presentado esa danza ritual perpetuando el modelo que cosifica a la mujer en la campaña de otra persona. Tanto tiempo tratando de construir un movimiento distinto y alternativo para terminar en el templo emblemático de Televisa, transmitido por un canal de Televisa en televisión abierta, excluyendo además a todos los artistas que entregamos el corazón en esa campaña. Ni uno solo de esos artistas estuvo presente y considerado en ese evento artístico, ¿no? Blanca Salces, Jorge Zárate, por ejemplo, hacían un trabajo extraordinario de conducción en los mítines de Andrés Manuel. Bueno, les dejo el enlace en la cuenta, en mi perfil, para que puedan ver ustedes el video completo de Tania. Tania, ¿qué sentiste cuando te enteraste que ya regresó Javier? Ahora le damos la palabra a Javier. Cuando te enteraste que iba a ser Belinda Pop, la estrella que iba a empezar el AMLO Fest en el Estadio Azteca. Bueno, cuando empezábamos a oír rumores de que podía ser en el Estadio Azteca, ya nos olía medio rancio eso, y yo nada más deseaba que no fuera a estar Silvio Rodríguez ahí, porque ya de plano se me iba a romper el corazón por completo, ¿no? Tania, perdón que te interrumpa, un pequeño paréntesis también, que hace rato me recordó un tuitero que hace varios meses, hace como, un par de meses, no sé, en 2 meses, dije yo en broma, un masivo en el cual se presenten Silvio Rodríguez y Belinda apoyando a AMLO, ja, 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 era una broma, ¿quién iba a decirlo? Perdón, continúa, Tania. Sí, perdón, yo te interrumpo, Tania, ahora sí, es verdad, y hace un rato Mel colocó el tuit. Ella hace unos meses se imaginó un evento de AMLO en el Estadio Azteca con Belinda. Pues bueno, hay que decirle que nos pase los números del marketing o algo así. Adelante, Tania. Qué bueno que no estuvo Silvio Rodríguez, porque entonces sí, yo creo que ya no estaríamos platicando ahorita de mi depresión profunda. Lo de Belinda parecía de veras una broma muy bizarra, muy loca, pero cuando empecé a ver que tuiteaba a favor de AMLO, pues a mí me parece como muy lógica la ecuación Belinda, Televisa, Estadio Azteca, ¿no? Lo que me parece impresionante y me preocupa mucho es que hay gente que cree que Belinda lo hizo gratis, hay gente que cree que Belinda se volvió revolucionaria de ayer a hoy, si es que eso es ser revolucionaria, ¿no? Para la gente. Y pues eso me preocupa mucho porque habla de una nula capacidad de análisis de la gente que sigue a Andrés Manuel y por supuesto que además una nula intención de investigar cuánto costó esa presentación, que además, me pareció a mí muy grotesco, la verdad, cuando estaba viendo el cierre de campaña, me entristecí mucho porque además sí esperaba ver pues a la gente que yo conocía ahí en los templetes y no estaba nadie, ¿no? Me han dicho que el video, la verdad es que de verdad, se los prometo que yo no esperaba que tuviera un eco el video que hice, yo lo hice como una catarsis y porque además, bueno, tengo la página esta en la que hago, pues siempre hablo de lo que pienso y de lo que siento
y pensé, bueno, tengo esta plataforma que es muy chiquita, pero pues la voy a aprovechar para decir lo que siento en este momento. Veía que todo el mundo estaba festejando en Twitter y en todas las redes sociales, y entonces como que decidí salir del closet electoral y decir que esta vez no voy a votar por Andrés porque me parece un acto congruente y que, pues como decía hace rato, que deja tranquilo mi corazón, ¿no? Nos pasaron varias cosas, lo comentaba con Aris. Una vez nos invitaron, por ejemplo, a tocar al Monumento a la Revolución y estaba cantando Byron Barranco, que by the way, resulta que era cantante de Fidel Herrera y que también de un día para otro se volvió revolucionario, ¿no? Se volvió de izquierda. Estaba ahí cantando en el Monumento a la Revolución, él es quien hizo el himno ese de Morena. Íbamos nosotros en el programa, decidimos ya subirnos. Nosotros, Alberto y yo, somos pareja, somos compañeros y tocábamos en esos eventos. Tenemos una niña, íbamos con mi niña, con maleta, con pañalera, con el bombo legüero, con la guitarra, ¿no? Llegamos ahí y estaba Claudia Sheinbaum en la escalera para subir al templete y nos dijo que no podíamos subir. Entonces le dijimos, Claudia, es que seguimos nosotros después de esa canción, ya seguimos nosotros. No van a subir. ¿Pero por qué? Si ustedes fueron los que nos invitaron, no van a subir. Y se puso como cadenero en un antro, agarrándole los barandales de la escalera y no nos dejó subir. Entonces, pues ya nosotros lo que decidimos es irnos de ahí, ¿no? Y lo comentamos con Pedro Miguel, con la gente que estaba ahí alrededor, y lo único que hacían era reírse, como si hubiera sido una broma de Claudia, ¿no? Yo hablé de esto con Andrés Manuel. En otra ocasión estaba Alberto cantando y llegó una persona de ahí del equipo de Andrés Manuel y le dijo, ya, termina la canción porque ya llegó el licenciado y al licenciado no le gusta que haya música cuando él está llegando a un meeting, ¿no? Y nos pareció súper raro porque nunca nos había pasado. Yo me enojé muchísimo esa vez, me acerqué con Andrés y le dije, oye, nos acaban de hacer esto, le acaban de quitar el micrófono a Alberto, estaba cantando, a media canción se lo quitaron, y lo que nos dijo que fuéramos a platicarlo con Martí y que para que nos incluyeran en los demás eventos, ¿no? Como si fuera una cosa que nosotros estábamos pidiendo casi como una limosna, ¿no? Ir a tocar cuando vemos estos eventos, este evento del Estadio Azteca que me pareció una grosería, ¿no? A nosotros de verdad nos trataban mal, nos pasaron muchas cosas como estas anécdotas que cuento, y bueno, desde caras feas de Jesús A. Rodríguez y de Paco Taibo y de la gente que estaba decidiendo cosas en ese momento en Morena Cultura, que bueno, poco a poco nos fueron llevando a terminar en esta reflexión. Y pues yo quisiera comentarles también una cosa más, espero no estarme colgando mucho, espero no estar aburriendo mucho con esto que estoy platicándoles, pero yo creo que más que pesimistas, yo creo que somos esa parte que no necesita partidos políticos o no necesita un liderazgo así para ser felices, ¿no? Yo cuando fui al Comparte el año pasado, descubrí esa esencia humana y sensible y maravillosa de las y los zapatistas que se han organizado, y más allá de ser como pesimistas, yo creo que ahí es donde está la clave de cómo debemos conducirnos como sociedad, de qué tenemos que hacer y de dónde tenemos que poner nuestra energía. La verdad es que a mí me cambió la vida estar allá, y la gente que tenía yo cercana de Morena, cuando les platicamos nuestra experiencia en el Comparte, nos decían que les parecía raro porque ellos lo que sabían es que los zapatistas son priistas y de ahí no los movimos. Ellos nunca se han ido a parar a un caracol. Al contrario de eso, son porristas profesionales de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel ni siquiera los pela, ¿no? Dijéramos, tienen un hueso o algo, nada. Y pues me parece que ahí es a donde tendríamos que estar
mirando, ahí es donde tendrían que estar nuestras energías. Un comentario muy, muy breve respecto a esto que dice Tania, que me gustaría hacer, es que irónicamente Morena Cultura y esta gente que menciona, Paco Taibo y la gente que estaba participando con Morena Cultura, bueno, entre los cuales me incluyo, también fue relegado. O sea, al final de cuentas ellos que relegaron a Tania, que los relegaron cuando ellos intentaron participar, ¿no? Y tú no subes al templete, no te imaginas cuántas veces lo escuché yo durante la campaña, y ni siquiera estamos hablando de esta campaña, desde hace mucho tiempo, por la gente más cercana a Andrés Manuel. Y también me tocó alguna vez oír a Sheinbaum justamente diciendo, tú no subes, ¿no? Ustedes no están aquí, no son parte de la foto que queremos que salga publicada. Entonces sí, irónicamente también Morena Cultura terminó relegada después de haberlos relegado a ellos. Qué curioso, ¿no? Javier, ahora sí ya estás por ahí. Te cortamos hace un rato muy feo la inspiración, pero adelante. Y espero que se escuche mejor, se escucha un poco mejor. Pues ¿Qué tal? Parece que sí. Adelante. Bueno, esperemos. Bueno, creo que en realidad esto que describen las compañeras no está pasando solamente con la parte artística que apoyó a López Obrador durante más de una campaña, está pasando en general con las bases de Morena. Me parece que las bases de Morena en general son las grandes desplazadas desde el inicio. Yo no me imagino a la gente de base de Morena aprobando estos vínculos con TV Azteca, con Fundación Azteca, con Televisa, con toda esta serie de empresarios que han hecho parte de su negocio atizando la represión, como lo hicieron en Atenco, y siempre demonizando justamente a las bases de Morena, como antes a las del PRD, tachándolas de violentos, y que ahora sean ellos los principales en el templete al lado de Andrés Manuel. Me parece que esto comenzó prácticamente desde la fundación de Morena. Yo me esperé para criticar a Morena, no la critiqué desde su inicio, porque dije, bueno, están haciendo una ruptura del PRD, hay que ver cómo se comportan. Ni siquiera los critiqué cuando su primer presidente tuvo que renunciar al PRD para trasladarse directamente a la presidencia de Morena, que fue Martí Batres. Pero cuando comenzaron con esta cuestión de hacer tómbolas y de eludir una consulta a la base para decidir quiénes iban a ser los candidatos, comencé a ver a gente que había apoyado a Andrés Manuel López Obrador ya desde 2006, por lo menos, y que comenzaban a decir ellos en sus redes sociales que Morena se había convertido en un changarro electorero, que se estaba convirtiendo en un lugar en donde iban a buscar chamba quienes no habían logrado en otros partidos, y que estaba reproduciendo esto que al PRD le tomó varios años, en Morena estaba ocurriendo apenas en cuestión de meses, ¿no? Y pensaría mucho, por ejemplo, en la parte de los intelectuales, ahora que mencionan a Taibo, que supongo que él se considera un intelectual, que alguna gente lo considera así, más allá de ser un activista, ¿no? Que realmente el pensamiento que se supondría de izquierda de gente como Taibo, como Armando Bartra, como Enrique Dussel, como Díaz Polanco, está completamente relegado de Morena y de López Obrador. Ni siquiera en sus spots se atreven a decir somos de izquierda, no mencionan para nada, ¿no? El PRD todavía usa sus eslóganes, aunque miente, Morena ya no los usa. Y el pensamiento que está manejando López Obrador, frases muchas veces más cercanas a las de los oradores evangélicos, ¿no? Y prácticamente un pensamiento de derecho, un pensamiento de negar, por ejemplo, que la explotación sea el origen de la riqueza de los más poderosos, de utilizar esta idea de la corrupción como un concepto fetiche que lo puede explicar todo, que además él puede combatir, porque él es él, AMLO es AMLO, y AMLO puede combatir la corrupción, a pesar de que sea un fenómeno tan complejo, y que solamente con esa varita mágica de acabar con la corrupción va a poder destrabar todos los problemas. Quizá por eso no menciona otros problemas como la violencia, los feminicidios, ¿no? Porque cree que acabando con la corrupción va a haber como una especie de sanamiento mágico de toda la sociedad, y pues creo que finalmente también estos intelectuales de izquierda que en mucho fueron gente que pues acercó a muchos de los seguidores de López Obrador, ellos también han sido relegados, y a lo mejor también ahí entre ellos se ha visto este proceso de ir relegando unos a otros, pero creo que es
creo que es parte de lo que ocurre con el poder. Finalmente es un poco como esta metáfora del Señor de los Anillos, ¿no? El poder termina por imbecilizar a quien no cede el anillo, no lo rota, y durante mucho tiempo sigue siendo siempre el candidato, siempre el líder, siempre quien toma las decisiones, y lo peor de todo es que las bases se lo sigan permitiendo y que sigan votando por él de manera completamente acrítica. Te iba, te iba a decir que valía la pena colocar. Miren, hay un video que justamente me pasó Javier hace un rato. El video es muy largo, pero creo que vale la pena escuchar 2 minutos de este video y regresar a ahondar un poquito en esto, porque cuando me pasa el video, Javier, y después una nota donde hacían referencia a él, le dije, Javier, es que esto es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo en nuestros espacios. Sí, pues, hombre, la corrupción es un problema, está bien cabrón en el país. O sea, roban, pero a manos llenas, sí, sí, pues, pero ese no es el origen de los problemas en México. No lo es. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, el problema es el modelo económico. El problema es el sistema completito. Déjenme colocarles 2 minutos de este video y seguimos platicando también para que opinen Mel y Tania en relación a esto. Entonces me dejan de escuchar y les pongo el video. Hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo y haya millones de mexicanos en la pobreza. Por eso tenemos que acabar con la corrupción, porque muchos teóricos sociales, académicos, intelectuales, no tratan este tema. Los académicos más clásicos, más teóricos, se quedaron con la idea de que la desigualdad se produce por la explotación que se hace de los trabajadores, que el burgués explota al proletario, que se va acumulando ganancias y que esas utilidades se las apropia el dueño de los medios de producción, y que por eso es la desigualdad y la pobreza. Pero en México no aplica esa teoría del todo. Aquí las grandes fortunas se han acumulado mediante la corrupción, al amparo del poder público. Por eso vamos a que ya no haya corrupción. Se va a separar el poder económico del poder político. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría. Bueno, esto es en un evento de López Obrador, me parece que es en Los Reyes, Estado de México. Para que concluyas, porque estabas hablando del tema, Javier, lo escucharon, no lo dije yo. Escuchen lo que dijo López Obrador. Adelante, Javier. Sí, es en Los Reyes, Acaquilpan, Estado de México, y pues bueno, yo creo que cualquier persona con una mínima formación en marxismo, en economía, en ciencias sociales, esperaría este tipo de discursos de un empresario de derecha. De hecho, es el discurso que han manejado los empresarios de la CONCAMIN, de la CONCANACO, de la COPARMEX, del Consejo Coordinador Empresarial de los años 70, que justamente decían, ¿cómo puede confiar un obrero en su patrón cuando le explican que la explotación y que la plusvalía y que no le pagan su salario completo y que en realidad el patrón se queda con una gran parte y que eso es lo que hace rico al capitalista? Decía, lo que hace esa doctrina es atizar el resentimiento y la lucha de clases y
y por lo tanto lo que hay que enseñarle al obrero es que eso es falso, que Marx es algo así como el anticristo y que en realidad lo que daña a este país es la corrupción, es el PRI, son los funcionarios públicos, pero el dinero de los empresarios es sacrosanto. Tal vez por eso López Obrador no tiene ningún empacho en recibir el apoyo de Televisa, de Fundación Azteca, como antes lo recibió de Carlos Slim, porque o no tiene ningún empacho en decir que el aeropuerto de Texcoco se construya con dinero privado, ¿no? Solamente que no se use el dinero público, porque tiene una mentalidad verdaderamente ignorante y reducida solamente al ámbito de acabarla con la corrupción, sobre todo a nivel del Estado, a nivel de los políticos, pero además esa corrupción no la ha logrado acabar ni siquiera cuando gobernó la Ciudad de México, no porque no se puede acabar de manera voluntarista, no es nada más decir ahora somos los tres mosqueteros y vamos a acabar con la corrupción, sino que esa corrupción es engendrada por el sistema. Marx decía en El Capital, la corrupción es la floración habitual del capitalismo. Ahí donde hay sistemas como el capitalista o los sistemas esclavistas que explotan a la gente, se acumulan grandes riquezas de un lado y del otro lado lo que hay es la debilidad, lo que hay es la gente oprimida, y entonces la corrupción es solamente pues la cereza del pastel, pero no es realmente la explicación total. Realmente resulta una vergüenza que un candidato, incluso que fuera el candidato a una presidencia municipal, diga esta clase de disparates y que los intelectuales que supongo que aún lo rodean, ¿no? Si es que no los han desplazado ya, como aquellos que mencionaba, como Enrique Dus, el que es experto en Karl Marx, que lo lee en alemán, que ha escrito montones de libros sobre Marx, simplemente se hagan de la vista gorda y continúen pues echando porras, ¿no? Que creo que desafortunadamente esto de convertirse en porristas no ha pasado solamente entre las clases populares, ha pasado quizá a todo nivel, y quién sabe dónde está, digamos, el pensamiento crítico que le podría haber dicho, puesto a tiempo altos frenos a López Obrador para que no llegara a este extremo, porque también no es solamente el lado de la ignorancia, sino como diría alguna vez en un chat una López Obradorista, la ignorancia es atrevida, es una ignorancia además que es soberbia y que pretende corregirle la plana a los académicos y a los intelectuales como una frase como se quedaron como si esas teorías fuesen teorías del pasado, ya viviéramos en un mundo no capitalista o en un mundo de no explotación y en donde todo lo que hubiera que acabar es la corrupción, pero también es algo que yo decía de hace mucho, la idea de que la corrupción es el problema central supone que el capitalismo es bueno y que acabando con la corrupción, acabando con lo que López Obrador llama la mafia del poder, o Denise Dresser y algunos llaman el capitalismo de compadres, entonces el capitalismo va a ser bueno y que no hay que cuestionar la estructura, simplemente hay que combatir a algunos corruptos, excepto a los corruptos que se sumen a su candidatura. Decía Tania que estaba teniendo problemas que no te escuchaba bien. Yo te escuché perfectamente, no vi aquí a alguien en el chat que dijera que se escuchaba cortado. Te escuché bien, bien, bien. Sí, ¿sabes qué puedes hacer, Tania? También lo mismo que hizo Javier, te sales y vuelves a entrar y a lo mejor se corrige el audio mientras le preguntamos a Melissa. Pero bueno, antes, en relación a lo que decía Javier, para continuar con este mismo tema, yo me imaginé, al escuchar estos 2 minutos, así me imaginé, que en ese momento se levantó Carlos Slim, Germán Larrea, y todos estos, el señor Hernández, todos estos millonarios de México, allá se solucionó, qué bien, y le aplaudieron porque es un discurso digno de aplauso. Si yo soy empresario y dueño de América Móvil, hombre, si yo escucho que el candidato presidencial, que es probable presidente de la República, del país donde hice todo mi dinero, habla de esa manera, me levanto y le aplaudo. ¿Qué piensas de esto, Mel? Fíjate que, bueno, yo no soy una experta en economía ni nada por el estilo, pero algo que me llama mucho la atención para englobar un poco lo que decía ahorita Javier, lo que decía Tania, ¿no? En 2 escenarios distintos estamos viendo un mismo fenómeno. Uno es, como lo dice Tania, en el escenario de la cultura. Javier nos habla del escenario económico. Tenemos esta cuestión con los intelectuales. Y entonces llama mucho la atención cómo surge esta tensión entre la inclusión y la exclusión.
¿no? ¿Sí me explico? La inclusión es el discurso que nos vende Morena ahora, ¿no? Es que ahora Morena es incluyente. Es que el mismo Martí ha salido a decir, ¿no? Que es una de las acrobacias más comunes que está utilizando la gente de Morena para justificar los movimientos de López Obrador. Decir, es que Morena es incluyente, es que Morena tiene espacio para todo, pero claro, el espacio es limitado. Entonces, en la medida en la que tú excluyes a ciertas figuras, en la medida en la que tú incluyes a ciertos personajes, y no solamente esos personajes, porque no vienen solos, vienen con su ideología, vienen con sus intereses, vienen cargados de una gran cantidad de cosas. Entonces, en la medida en la que tú los incluyes, excluyes a otros. Pues claro, en la medida en la que tú dices Alfonso Romo va a ser el coordinador del gabinete, excluyes no solamente a otras personas que han trabajado desde hace muchos años, que formaron ese movimiento de regeneración nacional, que tienen ideas, como ahorita lo menciona Javier, menos de este lado capitalista, menos de ya dar por hecho que el capitalismo está ahí, que vamos a trabajar con ese terreno común y a partir de ahí vamos a empezar a hablar de corrupción y de no sé qué, de no sé, no, sino esta gente que rechaza desde los primeros presupuestos que son, estamos en un mundo capitalista, que además, como lo estamos viendo ahora, ya no es, o sea, además estamos atrasadísimos, porque México le está tirando ahorita, o sea, estas reformas estructurales que tienen que ver con la economía, pareciera que la globalización fuera así, el boom de los últimos 10 años, ¿no? Cuando ya va súper de bajada, cuando ya ahorita ya más bien las potencias se están tirando a otra cosa y más a la nacionalización, y etcétera. O sea, vamos mal y tarde. Entonces, pero sí se genera esa tensión que en la medida en la que Morena se hace más incluyente, y lo digo entrecomillado, también se hace más excluyente, obviamente, porque entonces ya no hay cabida para esos intelectuales que piensan diferente, para esos economistas que rechazan el modelo capitalista, para esos politólogos que rechazan el neoliberalismo, para esos artistas que rechazan la cultura pop artificial que nos ha vendido Televisa, ya no hay lugar para ellos. Entonces, un Morena más incluyente, un partido que tiene lugar para todos, no hay lugar para todos porque son ideologías que se contradicen entre sí. Y entonces, en la medida en la que incluyes a unos, excluyes a otros. Y date cuenta cuáles son las ideologías que estás incluyendo y cuáles son las que estás sacrificando a cambio de eso. Y creo que esa tensión entre la inclusión y la exclusión ha sido pasada de largo por muchos de estos porristas, defensores recalcitrantes de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, te doy completamente la razón. Hemos tratado siempre de ser muy críticos. Y miren, yo quería hacer aquí un paréntesis porque, vamos, el diálogo ahora con Mel, con Tania y con Javier se ha dirigido hacia López Obrador. Siempre no falta quien llegue y dice, ¿y por qué no hablas de los otros? Porque es muy clásico. ¿Por qué no hablas de los otros? ¿Por qué no dices lo mismo del PRI, del PAN? Híjole, si en el año 2018, 1 de julio, a puntito de ir a votar, hay alguien en México que crea que el PRI o el PAN son buenos, yo creo que es porque llegó de otro planeta. No hay necesidad siquiera de hablar de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, nada más basta con decir los dos partidos, junto con el PRD, nos metieron en una guerra en la que hemos visto a nuestro país bañado en sangre todos los días. No necesitamos hablar de ellos. ¿Para qué? Son partidos genocidas. Esos son. Pero bueno, y para ir, porque ya llevamos 1:20, y para ir concluyendo un poco, ¿qué esperas el día de mañana, Tania? ¿Qué esperas después del día 2 de julio? ¿Qué panorama le ves tú a esta situación después de la votación y del que parece ser un inminente triunfo de López Obrador? No, para ir comentando este tema, Mel, y ahorita cerramos ya al final.
y además, se me fue la onda, y además, bueno, por último, ¿cabe la posibilidad todavía de un fraude, de que le hagan fraude, un tercer fraude a López Obrador? ¿Qué piensas de esto, Tania? Bueno, pues hablando un poquito también, retomando el video que pusiste, me decía Alberto que pues es la apología del capitalismo, ¿no? Y que tengamos también mucho cuidado con esa desregulación pues como de la barbarie, ¿no? De los capitalistas salvajes que tanto hemos aborrecido y que ahora este discurso que tiene Andrés, pues está yendo hacia una protección, ¿no? De ese capital rapaz que sí explota y que sí tiene toda su fortuna con base en la explotación de los obreros, de la gente, pues, la mano de obra barata, ¿no? Del país tercermundista. Entonces, la verdad es que a mí me da miedo lo que va a pasar. Yo quisiera ser un poco más optimista, pero no puedo. Pero lo que yo quisiera creer es que vamos a ver otra vez lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Yo creo que esta es una película. Yo hace ratito platicaba justamente con mi mamá y le decía, es que no vale la pena desgastarnos ya en más discusiones estériles, porque en realidad quien va a decidir el rumbo de este país no es la gente con su voto, y seamos honestos, tenemos a las grandes familias que dirigen la economía de todos los países, que son dueños de todo, y tenemos al New York Times hablando bien de Andrés Manuel, cosa que nunca se había visto antes, ¿no? Y bueno, sabemos que detrás de eso está Rothschild, está Soros, están las grandes familias que dirigen. La verdad es que a mí me da mucha curiosidad qué va a pasar, pero también me da mucha preocupación y ver la ignorancia tan grande de la gente que está hoy festejando un triunfo que la verdad es que a mí más que alegrarme me preocupa, ¿no? Creo que si llega Andrés no va a ser porque votemos masivamente, sino porque alguien allá arriba le dio palomazo, alguien allá arriba le dio un espaldarazo y él va a tener que pagar un montón de facturas cuando llegue, ¿no? Me están llegando mensajes a mi página en la que me cuestionan mucho si el tema de el voto nulo o no, o el voto por Marichuy es voto nulo o no es voto nulo. Y la verdad es que yo sí creo que esta elección va mucho más allá. Ya hicieron fraude todas las veces que han querido hacer fraude. Y si gana Andrés Manuel esta vez, pues va a ser porque se hagan a lo mejor de la vista gorda y dejen que la gente vaya y vote, o porque también saben que ya le lavaron el coco a un montón de gente que en otros años no había votado por Andrés y esta vez sí lo va a hacer. Sorprendentemente hemos encontrado gente adherente a la Sexta que nos va a decir, que nos dice que va a votar por Andrés mañana, cosa que nos impresionó mucho porque pues es, como decía el clásico, una contradicción biológica, ¿no? Yo espero que todo esté tranquilo, que no haya mayor violencia, y sí creo que lo que debemos hacer es organizarnos, es volver a la raíz de quienes somos como cultura, como personas, pues al trueque, al consumo local, todas esas bases que creo que nos pueden sacar un poquito de la enorme ola, el tsunami, creo que se puede venir si es que esto se sale de control, como parece que ya está pasando, ¿no? Ya nos quedamos sin petróleo, ya nos quedamos sin agua, ya nos quedamos sin educación. Cuando se acabe ese subsidio que da el petróleo mexicano a la UNAM, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer, no? Hay cosas que no se han platicado y que Andrés tampoco o quien quede tampoco ha considerado. Yo sí creo que pueden hacer otro fraude,
Yo sí creo que la gente no haría nada tampoco, igual que no han hecho nada las otras veces o no hemos hecho nada las otras veces. Y que de Mid o que de Andrés, la verdad es que el panorama no es muy positivo y creo que de nuevo vuelvo a la parte de la organización. Si no nos organizamos, pues esto se va a seguir derrumbando en nuestras manos. Tania, entonces no existe el tigre porque el tigre y el diablo, ¿no? ¿No existe o cómo? Porque dices que no crees que la gente haga nada. Pues no, porque las otras veces ya pasó y no hizo nada la gente tampoco, ¿no? Estábamos como súper a la expectativa. La vez del plantón en Reforma, bueno, fue toda una experiencia ir a dormir ahí, ¿no? A la calle. Para mí lo fue una experiencia interesante que nos movió en muchos aspectos, pero al final de cuentas no pasó nada, pues, ¿no? No hay una resistencia real porque no hay esa politización de la que habla Javier. No existe en Morena y yo no la veo más que en los caracoles zapatistas, que la gente de veras maneje temas de geopolítica que son básicos para entender qué es lo que está pasando. Yo no, eso no lo veo, no veo cuál tigre se pueda despertar. La verdad es que me preocupa porque ya lo hemos visto otras veces y nos acaba de pasar, pues, en el Estado de México. Estuve yo en una brigada con John Ackerman, como un último esfuerzo, digamos, a conciliarme con ese asunto electoral, y lo que vimos fue impresionante y fue tremendo, fue descarado el fraude. ¿Y qué pasó? Pues que Delfina se fue de candidata a no sé qué, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es un circo del que desgraciadamente hemos sido parte. Alguna enseñanza nos ha de dejar, ¿no? Pero sí, la verdad es que no creo que, si hacen fraude, no creo que pase gran cosa, ¿no? Pues sí, te doy la razón. Javier, ¿qué piensas de lo que pueda ocurrir el día de mañana? ¿Harán fraude? ¿Qué es lo que viene después del 1 de julio? ¿Qué es lo que ves tú después de que López Obrador, si no le hacen fraude, llegue a la presidencia? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que sí podría haber un tigre que quede suelto y sería el tigre Azcárraga, por supuesto, que ya invirtió tanto, ya le prestó el Estadio Azteca, le prestó a Belita para hacer el show. Yo no sé, yo creo que no tenemos como claridad, porque en este país las reglas democráticas no se respetan desde un inicio. Hay una parte de la burguesía que ya aceptó a López Obrador, que ya lo está apoyando, y hay otra parte de la burguesía que simplemente quizá no lo aceptará jamás, porque está en juego muchísimo dinero. Quien esté en el poder, ya no digamos a nivel del titular del Ejecutivo, simplemente en alguna senaduría, en alguna diputación, en alguna delegación, en alguna gubernatura, en alguna presidencia municipal, tiene contacto con el mundo de los negocios legales e ilegales, y hay mucho dinero de por medio. Entonces, realmente creo que sí hay una división entre la burguesía, y eso es lo único que nos permite tener la duda, porque la burguesía mexicana es bastante tonta, no está viendo que lo que más le conviene es López Obrador. Ahora sí que la burguesía mexicana estaría mejor con López Obrador, con un López Obrador que cree que la explotación en México no aplica tanto, que en realidad solamente hay que combatir la corrupción y que esa será la varita mágica, y que pues obviamente que mantendría este marco de las inversiones y de no tocar a los grandes intereses, que esa es una de las grandes falacias con la que López Obrador ha tratado de engañar a muchos: creer que se puede mejorar la vida de los mexicanos sin tocar los grandes intereses, creer que solamente es la corrupción, porque es un poco desviar la atención de que hay una tremenda desigualdad, que hay una tremenda injusticia estructural, y que quien quiera que intente tocar esos intereses para mejorar la condición de vida de la mayoría, se enfrentaría justamente a la burguesía. Entonces, si López Obrador sufre un fraude, va a haber inconvenientes por muchos lados. Por una parte, la posible violencia que se pudiera desatar contra la gente que
que salga a protestar contra el fraude, y ahí sí retomaría lo que decía algún contacto ahí en redes sociales, decía, pues que vayan a protestar Espino, que vaya a protestar Alfonso Romo, que vaya a protestar Barragán, ellos, los que enfrenten la represión si es que hay un fraude. Yo le recomendaría a la gente no hacer eso, no enfrentar un fraude para después también ser desplazados, como hemos visto que ha ocurrido con muchas bases de Morena. Y por otra parte, el problema con esto sería que si ahora tienen fetichizado a López Obrador y lo ven como un héroe intocable, inatacable, que nadie debe criticar, y están dispuestos a linchar a quien quiera que lo critique, si hacen un fraude, lo van a consagrar. Olvídense ya de Pedro Infante el Torito, ya nadie va a poder tocar a López Obrador, y esa sería una de las grandes desventajas, se convertiría en un lastre que quizá lo ha sido mucho tiempo para la organización social real. En cambio, si llegan a no hacerle fraude, todavía queda, ahora sí hablemos en términos de esperanza, todavía queda la esperanza de que al verlo gobernar, al verlo llevar a la práctica esta teoría de que la explotación no importa porque no determina mucho, sino solamente supuestamente la corrupción, y al verlo cómo paga los intereses y las facturas que ya seguramente le están guardando TV Azteca, Televisa y todos estos empresarios que lo arropan, esperamos que ahí sí se pueda decepcionar la gente y pueda comenzar a pensar que tiene que organizarse sin López Obrador, que yo creo que es una de las premisas elementales, así fundamentales, para que alguien se organice en México. Ni siquiera les diría que se organicen con el ZLN o con el SIG o con el CNI, simplemente que comiencen por no organizarse con los de arriba, y eso ya podría ser quizás el comienzo de otra historia. Pues sí, nos pedía la palabra un poquito Tania, antes de que continúe Mel. Adelante, Tania. Pues me parece muy interesante esto que dice Javier, porque es algo que Alberto y yo empezamos a platicar hace tiempo, que pues al final de cuentas esta especie de culto a López Obrador se ha vuelto también la herramienta para desmovilizar un montón de cosas, ¿no? Lo vimos con la defensa del petróleo cuando le dio un infarto, no estuvo él dirigiendo las manifestaciones, estaba uno de sus hijos, y la verdad es que era patético ver al hijo que no tenía ni la menor idea de qué hacer, no sabía cómo subirse al templete y qué decir y qué declarar y cómo decirle a la gente que se organizara, y al final de cuentas pues son reformas que ya pasaron y que tienen un montón de candados, y que también pensamos que de llegar a la presidencia Andrés Manuel puede ser el mensaje de que los grandes poderes necesitan calmar un poquito las aguas, literalmente las aguas que ya se van a privatizar, para que llegue el fracking, para que lleguen estas petroleras que se van a llevar el petróleo que era nuestro, y de una manera un poco más blandita, ¿no? Yo quería dejar también la reflexión de que pues en redes sociales me están casi comiendo viva porque quiero votar por Marichuy, que la gente de Morena dice que eso es anular mi voto, y yo les pregunto por qué sí dejan que Andrés Manuel anule su voto y yo no, porque él anunció en el cierre de campaña que va a escribir el nombre de Rosario Ibarra de Piedra en su boleta electoral, y yo no puedo escribir el nombre de una mujer a la que admiro en mi boleta electoral, ¿no? Hay que también leer esos mensajes, ¿no? A mí me parecía preocupante eso porque pensaba, bueno, si él mismo no va a votar por él mismo, hay algo ahí que está medio fuerte, medio raro, medio como de película de terror, ¿no? ¿Hasta qué grado él sabe que su movimiento se ha corrompido y se ha ensuciado, que esta vez decide no votar por él mismo, esta vez que él dice que es la buena, ni siquiera él lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya eso era todo lo que quería decir. Muy bien. Mel, pues, ¿qué esperas que ocurra el día de mañana durante la elección? Después los resultados, no sabemos cuáles vayan a ser, suponemos que va a ganar López Obrador. ¿Crees que pueda haber fraude? ¿O qué va a pasar después el día 2 de julio y los días que vienen hasta el 1 de diciembre? Bueno, respecto a lo de mañana, pues ya lo platicamos. Lo que hay que tener en mente es que tenemos que ir a las urnas con toda la disposición de evitar la violencia a como dé lugar.
La violencia es este lugar común, es este terreno que permea en todas las instancias del país y que después tiene como frutos a otras cosas de las que adolecemos, como la corrupción y como muchas de los problemas de los que nos estamos, ya no aguantamos, ya no resistimos más como país. Entonces, incluso a mí me da la impresión, ¿no?, de que la clase política le gusta ignorar o tiene interés en ignorar a la violencia como tal y hace cosas como, por ejemplo, para mí esto de hablar de inseguridad muchas veces no es más que un eufemismo, ¿no? Se evita, tienes un tabú hablar de violencia, entonces está muy arraigada, está en todas partes, tenemos de verdad que erradicarla y ahí sí va a haber que empezar desde las instancias más pequeñas, las más locales. Entonces hay que mantener mañana la tranquilidad, hay que mantener la cordura. Es muy difícil que de un día para otro el país se convierta en otra cosa. No vamos a amanecer siendo Venezuela y no vamos a amanecer siendo Suiza tampoco. Entonces vamos a amanecer siendo un México seguramente diferente en muchos sentidos, no necesariamente positivos, no necesariamente negativos, pero sí diferente, pero al final hay una inercia, todo el sistema en sí mismo tiene una inercia que va a guardar y que va a hacer que no despertemos en el apocalipsis el día lunes. Mi mayor preocupación ante el prácticamente inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya lo habíamos comentado antes. Mi mayor preocupación es la desmovilización de la sociedad, ¿no?, que vendría a partir de la decepción de esperar un cambio que era esperado, ¿no?, con toda esta ansiedad, con toda esta fuerza y que al final no tiene condiciones de ser implementado. Decía Javier, es que la movilización se tiene que dar desde abajo, la movilización no se debe de hacer con los de arriba, pero de pronto, con todo esto que ha sido la historia de Morena a lo largo de la campaña, nuestra división, los de abajo, los de arriba, los de en medio, se quedó todo tan raro. O sea, Martí se quedó arriba, pero otros se quedaron abajo, se relegó a Paco Taibo, pero no sé, Elenita sí protestó cuando Andrés Manuel decide aliarse con el PES. O sea, se hizo una revoltura muy rara que sí puede derivar en la ausencia de condiciones, por lo menos durante un tiempo, para generar una movilización. Pero bueno, pues me gusta que Javier y Tania en ese sentido son optimistas y que creen que es posible, y de verdad deseo de todo corazón que tengan razón. ¿El fraude es posible? Bueno, si algo he aprendido yo a lo largo de mi vida en este país es que todo es posible. Entonces, sí, el fraude es posible y hay que recordar que fraude se puede llevar a cabo de muchas maneras. Hay muchas maneras de no respetar el voto, de manipular la información para que llegue una sociedad a votar confundida, hasta comprar votos, hasta cambiar boletas. Hay muchísimas formas de fraude. Entonces, el fraude creo que es y seguirá siendo posible por mucho tiempo. Y esa sería mi reflexión final. O no, antes de que te vayas, fíjate qué interesante y abusando, ¿verdad? De que tú le sabes a eso de los números, porque yo recuerdo muy bien que en el año 2006 se estuvo insistiendo mucho que el fraude fue diferente al del 2012. En el 2006, el fraude fue a través del sistema de cómputo. Eso fue lo que pasó. En el se 2012, hablaba mucho del cruce de las gráficas, ¿te acuerdas? De que durante el conteo iba subiendo y subiendo y subiendo la de Andrés Manuel, ¿no? Claro. Y de pronto se cruza con la de Calderón y la de Calderón, ¿no? Y que se decía incluso que era matemáticamente imposible que se comportara de esa manera el conteo. Claro. Entonces, es probable que eso pueda pasar el día de mañana si hicieran fraude, porque bueno, concluyo, en el 2012 el fraude fue de otra manera. En el 2012 el fraude empezó cada que vimos salir a Peña Nieto en la televisión. Fue un fraude distinto, ¿no? O sea, nos lo metieron hasta por la nariz, ¿no? Puede ocurrir algo así el día de mañana, porque salió el tal Lorenzo Córdoba a decir que es el sistema del INE más blindado de toda la historia. ¿Qué piensas acerca de esto? Se lo pregunto a ella porque pues ella le sabe a los números. Y en el 88 fue otro, ¿te acuerdas?
y en el 88 el fraude fue también diferente, ¿no? Y también el famosísimo error de diciembre. Sí, no, esto fue, ya estoy revolviendo acontecimientos, pues que ahí sí, en mi defensa era yo demasiado pequeña. Pero fue otro tipo de fraude en el 88 que tenía más que ver con las urnas, con el manejo que se hizo de las urnas. Entonces, la pregunta concreta de si se podría hacer el fraude vía el sistema electrónico. Hasta donde yo sé, lo único que se maneja electrónicamente es el PREP, el conteo del PREP. Ahora, si eso alcanza o no alcanza para hacer el fraude, pues seguramente sí. Yo lo que diría es, no tengo duda, no subestimaría la creatividad que tengan para hacer el tipo de fraude que esté disponible en este momento, ¿no? Ya ver si está, ahí se habla de todo tipo de mecanismos para mantener la seguridad de las casillas, los observadores, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de cubrir todos los flancos. Pero lo que hemos visto a lo largo de todos estos fraudes y de sus modalidades, de sus diferentes modalidades, de la compra del voto, de las tarjetas de Soriana, de las gráficas cruzadas con Calderón, de la historia del 88, de la quema de urnas, que también fue otra de las cosas, es que siempre le encuentran el modo. Entonces, posible, va a ser posible. Si lo hacen electrónicamente o no lo hacen electrónicamente o lo hacen en el papel directamente o en el conteo o en el momento de la publicación o en la casilla misma, no lo sé, pero encontrarán la manera si es que lo van a hacer, ¿no? Pero pues mi intuición es que no va a haber necesidad de tal, porque a mí siempre me ha dado, bueno, últimamente, sobre todo me ha dado la sensación de que ahora le salió más barato comprometer a Andrés Manuel, invertirle a la campaña, que invertirle a tumbarlo. Entonces, yo sí veo difícil la situación en la que se le haga un fraude a Andrés Manuel, porque ya le invirtieron mucho. O sea, ya gente muy importante le invirtió a esa campaña y entonces no creo que haya tantos intereses tan fuertes como los hubo en otro momento para tumbarlo. Pues sí. Pues bueno, antes de darles de darle la palabra a cada uno de ellos para que ya nos vayamos despidando, y luego me burlo de Peña, despidiendo. Antes, pues quiero agradecerle a los tres que hayan querido estar aquí y ojalá quieran participar nuevamente, no mañana. Yo creo que hay que tener un poquito de cabeza fría y ver lo que sucede. Si pueden para el próximo sábado o nos ponemos de acuerdo, ya cuando haya pasado todo y ya se tenga un panorama más claro, me gustaría mucho si quieren participar para hacer más o menos un análisis de lo que ocurrió en estos días y de cómo se ve el panorama, ¿no? Sí, no se rían de mí. Cómo se ve el panorama después de la elección. Y pues nada, pues muchísimas gracias, Javier. No sé si quieras agregar algo para despedirte, algo que no te haya preguntado, algo que quieras decir. Adelante. Bueno, contestará una pregunta en el chat de Marisa. Hay que poner atención a los comunicados del Consejo Indígena de Gobierno y Congreso Nacional Indígena, porque hay varias comunidades como la de Tila en Chiapas, la de Nahuatzin y otra comunidad también en Jalisco que impidieron la instalación de urnas que no se consideran representados por nadie en estas elecciones, y en algunos casos esto pudiera dar paso a la represión contra estas comunidades, y por supuesto pues estar justamente en este caso sí creo que todos juntos del lado de estar contra la violencia, porque a final de cuentas pelearse por un candidato u otro para que después ellos se tomen un cafecito y anuncien una coalición o una candidatura juntos. Ahora que preguntaba sobre el fraude, pensaba yo con humor negro que tal vez podrías entrevistar al Baster Gordillo, que fue la operadora del fraude en 2006, o a Manuel Bartlett, que fue el operador del fraude del 88, y que bueno, ahora en Morena, pues a lo mejor podrían aportarles un poco de know-how de cómo se hace un fraude, y quizá eso sea también útil de cómo se puede evitar. Es decir, el fraude no está solamente en las casillas o en la elección misma, el fraude está en un sistema político electoral que en su totalidad es ya fraudulento, en donde las mercancías están ya adulteradas, en donde ya no hay una izquierda
y en donde quien se dice candidato de izquierda niega que en México la explotación sea lo determinante, por ejemplo. Entonces, pues esperamos, sí, por supuesto, estar en comunicación y ojalá que nuestras peores expectativas fallen y que podamos tener una sociedad no desmovilizada. Pues ojalá, ojalá. Tania, no sé si quieras agregar también algo ya para despedirnos, algo que quieras comentar o que no te hayamos preguntado. Pues nada más, gracias por el espacio. La verdad es que no esperaba que el video tuviera este eco que tuvo, pero me da gusto porque también llegó mucha gente que siente lo mismo que yo y pues esa empatía da ahí un poquito pues de calma al corazón ante lo que se viene. Entonces, pues solo eso, agradecerles. También, igual que Javier, espero que todas nuestras predicciones horribles no sucedan y que pues sí tengamos un poquito de calma después de tanta sangre, ¿no? Tanta sangre derramada. Estamos al pendiente, con mucho gusto vuelvo a participar y pues estamos en comunicación. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. La verdad es que tu video, desde que lo vi, no tiene pierde, 30 y tantos minutos. Y me quedé viéndolo de principio a fin sin ponerle pausa para nada. Me gustó mucho lo que expresaste. Mel, adelante si quieres agregar algo más. Pues recalcar otra vez lo mismo, vamos tranquilos, vayamos tranquilos mañana a votar, despertemos tranquilos el lunes, que desde luego no quiere decir que no vamos a hacer nada, estar tranquilos no quiere decir estar inactivos, es solamente pensar, razonar sobre lo que resulte de esta elección y, muy importante, no quitarle la vista de encima a quien sea que gane. Sí, como lo hemos dicho, Andrés Manuel, como es prácticamente inminente, gana la presidencia, que no se nos olvide todo aquello que dijo, que no se nos olvide todo aquello que prometió. Hay que seguir paso a paso, estar cotejando lo que fueron las promesas de campaña, no estas ambigüedades que dijo al último de, ay, se va a poner a consideración de un experto y entonces se va a poner a consulta. No. Las cosas que dijo desde el principio de la campaña, las que se comprometió, recordemos que él dijo que iba a echar para atrás, las reformas estructurales de Peña Nieto. Como vemos ahorita la situación, va a ser muy difícil que lleve a cabo esa acción en concreto, así para atrás la reforma energética, para atrás la educativa, etcétera, etcétera. Entonces, pero al final fue un compromiso que hizo. Entonces, buscando entre todas las ambigüedades y las cosas raras con las que se ha ido manejando tras la campaña, pues sí tener en cuenta los compromisos que sí ha hecho y tener el dedo sobre el renglón, no quitar, ¿no? Toda esta gente que lo defiende tanto, que bueno, que ojalá usen esa energía para valorar tras el resultado, si tienen un resultado positivo, si cumplió o no cumplió. Ya, sería todo. Muchas gracias por la invitación, Ari. Siempre es un gusto estar aquí contigo y claro que sí, platicaremos en otra ocasión. Miren, saludo a mis compañeros. Antes de que se vayan, está preguntando algo aquí muy interesante, Maye. Les voy a decir que el día de ayer publiqué en Twitter, también en Facebook, que ahí andaba el INE chingue y chingue con que vayas a votar. Ve a votar, porque si no, no tienes derecho para reclamar. El problema es que vas, votas, reclamas y te echan a los soldados, o sea que no tiene mucha lógica. Y la pregunta que estaban haciendo, que hizo Maye, ¿van a votar? ¿Tú vas a ir a votar, Javier? ¿Tú vas a ir a votar, Mel? ¿Tú vas a ir a votar, Tania? Adelante primero, Javier. Todavía estoy pensándolo porque realmente yo empecé a dejar de votar no en 2006 o en 2012, sino mucho antes, cuando me di cuenta que los candidatos del PRD tenían como primer requisito ser priistas, y ahora me parece que es una elección sin alternativas en la boleta, pero está esta opción que nos dice Tania de votar por Marichuy, y podría ser, aunque sea simbólico, pues una manera de decir que no estábamos de acuerdo con este
consenso neoliberal que se está consagrando en las urnas. Entonces, probablemente eso sería lo que haga. ¿Y tú, Tania? Ay, pues me agarraron emocionada, la verdad. Sí, pues eso voy a hacer. Yo voy a ir y voy a escribir el nombre de Marichuy en la boleta. Hay un recuadro que dice, escribe el nombre del candidato aunque no aparezca en la boleta, algo así. Yo voy a ir y lo voy a escribir como un acto de dignidad y de congruencia. Y la verdad es que me vale madres si cuentan o no el voto, si lo escriben en la sábana o no lo escriben. Yo quiero hacer, así como lo dijo Andrés Manuel, ese homenaje a una mujer que luchó, que conseguimos las firmas y que el INE dijo, tú no estás, a pesar de decirle que sí al Bronco, que hizo tanta trampa, ¿no? Yo eso voy a hacer mañana. Muy bien. ¿Y tú, Mel? Sí voy a votar. También llamo, igual que Tania y Javier, a utilizar el recuadro en blanco para votar por Marichuy. El mismo Ciro Murayama, creo, dijo en algún momento, los consejeros del INE dijeron, si en esta elección se le diera la candidatura a quien la ha conseguido de la forma más honesta, esa tendría que ser Marichuy, ¿no? Después de revisar las firmas y que se encontraron las trampas de todos los independientes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, recordar que hay esa posibilidad de usar el espacio en blanco para votar por alguien más, votar por Marichuy. Y otra cosa que hay que tener en mente es que de las fuentes, una gran fuente de problemas en nuestro país, es que no hay una real división de poderes, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo, le sirven al ejecutivo, ¿no? Entre ellos se ayudan, se dan la mano, y eso nos ha generado muchísimos problemas. Entonces, una cosa que se puede sacar de una elección como esta, que es tan grande, en la que se deciden representantes de las dos cámaras, en el caso de la Ciudad de México, los que van a ser los alcaldes, el jefe de gobierno, el presidente, es que se logre hacer contrapesos, porque en la medida en la que, o sea, no llegara, ¿no? Que la gente dice, voto masivo, todo por Morena. No, es que necesitamos esos contrapesos. Entonces, tener en cuenta que pues hay que revisar quiénes son los candidatos de cada una de las localidades, de las elecciones, de los que se van a votar en cada localidad, y tratar de buscar esos contrapesos, de buscar las mejores opciones, y que sí, ¿no? Y que no tengamos a todo el legislativo, a todo el ejecutivo, y a todo porque bueno, el ejecutivo es el presidente, pero viene con todo su gabinete, y a todo el judicial puesto por ellos mismos del mismo lado. Eso sería algo que creo que valdría la pena tener en mente el día de mañana para ir a votar. Y bueno, gracias por la invitación. Ya, me despido. Muy bien. Pues les agradezco nuevamente a los tres y a ustedes, compas, por estar hoy en el canal. Qué bueno que vinieron, fíjense, pensé que íbamos a estar solitos porque pues aquí, híjole, ¿saben cuándo fue la última vez que hice transmisión yo en este canal? Cuando ocurrió la masacre de Nochistlán, ¿se acuerdan? Desde entonces no transmitíamos aquí. Y pues bueno, qué bueno que vinieron. Aquí vamos a transmitir mañana lo que vaya ocurriendo en la jornada electoral. Y pues nos vemos. Compas, por favor, ya para despedirme, el día de mañana, si van a ir a votar o no van a ir a votar, por favor, tengan mucho cuidado, no se metan en broncas, no se arriesguen. Una pinche urna robada o dos o tres no merece para nada la pena que ustedes se arriesguen, no se pongan, no expongan a sus familias. Si ven violencia, mejor córranle y esperemos que no pase absolutamente nada. Pásensela bien, un saludo a todos y por acá nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós.